Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Qué alegría, qué gozo poder de nuevo llegar hasta el lugar donde tú te encuentras y poder compartir contigo algo súper valioso, súper importante de la palabra de Dios. Hoy día yo quiero llevarte al libro del profeta Isaías, el capítulo 53, el versículo 1. Si tienes una Biblia y puedes abrirla para que puedas verificar lo que yo estoy leyendo. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bien, aquí encontramos claramente que hay un anuncio para cada uno de nosotros de parte de Dios. Pero yo quiero que tú sepas que paralelo al anuncio de parte de Dios, hay un anuncio también que llega a nosotros de parte de nuestro enemigo, Satanás. Ese anuncio va a llegar a través de distintas maneras. Va a llegar a través de personas, va a llegar a través de circunstancias, va a llegar a través de problemas, va a llegar a través de una serie de formas y maneras diferentes. Y en el tiempo que estamos viviendo, que por cierto no va a mejorar, va a ir agudizándose, porque es parte del movimiento profético, del cumplimiento de profecías que fueron dadas. El Señor Jesús habló claramente y dijo que llegaría un tiempo en que nosotros entraríamos en lo que Él llamó principio de dolores. Y los tiempos que estamos viviendo, a través de los cuales podemos ver una cantidad de cosas que no se han visto antes en el pasado, podemos ver claramente que ya estamos viviendo en ese tiempo. Es lo que el Señor Jesús llamó principio de dolores. Y nosotros en esta época es de extrema importancia que podamos saber cómo responder a esta cantidad de situaciones diferentes que estamos viendo. Yo estaba viendo en el internet hace 2 o 3 días la cantidad de terremotos que han tomado lugar desde principio de años hasta la fecha. Son más de 1500 terremotos en total. Y estoy hablando de terremotos de 5 puntos hacia arriba en intensidad. Hasta 8, me parece que 8.9, 8.8. Pero son más de 1500 terremotos. Nosotros nunca habíamos visto eso en años pasados. Pero conforme los años se van acercando hacia el regreso del Señor por su iglesia, estas cosas van a suceder más y más. Entonces, hay una promesa de la cual yo hablé en el último mensaje que prediqué. Y yo dije que hay una promesa del Señor de que aunque todo se ponga en tinieblas en el mundo a mi alrededor, yo voy a disfrutar de algo que el Señor dijo, y lo dijo con estas palabras: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y luego dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero, gloria a Dios por el pero sobre ti resplandecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ahora bien, esa promesa es válida, esa promesa es real, esa promesa es para hoy, pero no es automática. Para que esa promesa se pueda hacer realidad en mi vida, tiene que tomar una cantidad de cosas, tienen que tomar lugar en mi vida, y una de ellas es que yo tengo que saber cómo comportarme frente a esas situaciones, sean problemas financieros, sean problemas familiares, sean problemas de enfermedad, sea lo que sea. El Señor tiene una solución para cada uno de los problemas a los cuales yo me tenga que enfrentar. Pero yo tengo que saber quién soy en Cristo Jesús. Yo tengo que saber, yo tengo que estar claro qué es lo que contiene toda lo que fue la salvación que el Señor proveyó para mi vida. ¿Ok? El Señor mismo lo dijo. Ustedes en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y antes de decir eso dijo, les voy a decir esto para que tengan paz. Y el poder mantener la paz que Dios ha puesto en mí en situaciones difíciles es de extrema importancia. Él dijo, confíen, no se desesperen, confíen, yo he vencido al mundo. Y yo quiero leerte un versículo que yo lo he tocado en otras ocasiones, pero es un versículo que impactó mi vida tremendamente en el último año y medio. Desde el día que el Señor me hizo leerlo 3 o 4 veces y me lo explicó. Eso hizo un rema en mí. Eso se metió en mi sistema. Eso se metió en mis huesos. Eso se metió en mi respiración. Eso se metió en mi sangre. Eso es lo que se llama un rema de Dios. Cuando el Espíritu Santo toma algo y te lo revela y te lo explica de tal manera que te da un convencimiento que tú puedes morir, pero convencido de que lo que el Espíritu de Dios te dijo, eso es la verdad. Y nunca vas a cambiar tu manera de ver, tu manera de pensar y tu manera de proceder, porque el Espíritu de Dios te reveló esa verdad. Y lo que te voy a leer en este momento está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Más claro ni el agua. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos
a servidumbre. Entonces, aquí me está explicando claramente, número 1, ¿a quién vino a socorrer Jesús? Aquí mismo en este capítulo dice que no vino a socorrer a los ángeles. Él vino a socorrer al ser humano, al hombre. El hombre es el que había caído en pecado. Y Dios, en su completa y total justicia, para rescatar al hombre de esa condición, se hizo hombre. ¿Por qué? Porque era necesario, dice la Biblia, que así como el pecado entró en el mundo a través de un hombre, así venga la salvación a través de un hombre. Y eso fue lo que Dios hizo. Se hizo hombre, vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y allí en esa muerte es donde Él triunfó. Y parece algo paradójico, parece una paradoja, porque cualquiera que ve lo que pintan del Señor, y cualquiera que ve en su mismo espíritu lo que sucedió físicamente en la cruz del Calvario, tú ves al Señor Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Sin embargo, la guerra no era física, era espiritual. Y fue allí en la cruz del Calvario donde sucedió esto que te acabo de leer. Fue allí en la cruz del Calvario donde en el espíritu, en el mundo espiritual, el Espíritu de Dios se manifestó allí en aquella cruz y destruyó por completo al diablo. Y dice que lo destruyó para librar a todos. ¿Quiénes son esos todos? El ser humano. El ser humano era esclavo de Satanás hasta ese día. De ese día en adelante, el ser humano recibió la enorme bendición de adquirir su libertad a través del sacrificio de Jesús. Entonces aquí está el triunfo. Aquí está lo que Él venció. Te leí anteriormente en el pasaje de Juan que dice: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Te lo leí en el pasaje de Juan. Aquí te lo está explicando. ¿Cómo venció? Destruyendo a Satanás. Destruyendo por completo al diablo para darnos la libertad a nosotros que éramos esclavos de él. Dice, por temor a la muerte éramos esclavos de él. Y a causa de ese temor, el ser humano vivía en una constante esclavitud, en una constante servidumbre. El siervo es un esclavo. El Señor vino a darnos libertad de la servidumbre y de la esclavitud. Él venció en la cruz del Calvario. Él no fue derrotado en la cruz del Calvario como te lo pintan. Te pintan los cuadros de un Jesús crucificado, colgado, muriendo, desmayándose, con cara de derrota. Pues yo quiero que tú sepas que Jesús no fue derrotado en la cruz del Calvario. Yo vengo a decirte que Jesús triunfó, que Jesús venció por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él no fue derrotado. Y a través de esa victoria nos dio a nosotros la total liberación de la esclavitud.
la total liberación de la servidumbre. Ahora, esa salvación es como una sombrilla debajo de la cual yo me puedo meter en el momento que yo lo decida. Esa salvación está disponible para todo aquel que cree en Él. Y que porque cree, toma un paso de acción, abre su corazón y recibe a Jesús como su Señor y como su Salvador. Si tú no has hecho esto, nunca en tu vida hoy lo puedes hacer. Si tú ya lo hiciste, esta palabra que te estoy trayendo es para ti. Es una palabra de victoria, es una palabra de triunfo, es una palabra de bendición. Por eso es que la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que yo tengo para ti, son planes de bien, no son planes de mal, son planes de bendición, no son planes de maldición, son planes de vida, no son planes de muerte. El Señor tiene para nosotros todo lo mejor. Ya Él vino a esta tierra, ya Él hizo lo que tenía que hacer, ya Él proveyó la bendición, la salvación, la sanidad, la salud de Dios, la liberación para el hombre, y todo está disponible para aquel que lo cree y lo recibe en su corazón. Ahora la palabra de Dios dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios. Nosotros estamos llamados a imitar a Dios. Ahora yo quiero compartirte una porción donde tú vas a ver exactamente cómo es que yo me tengo que comportar cuando Satanás viene a mi vida con tentaciones, con ataques y con problemas. En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, el versículo 3 nos relata de aquel momento cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto y después de 40 días y 40 noches de ayuno, Satanás vino a tentarle. Mira qué atrevimiento del diablo. Venir a tentar al Hijo de Dios. Pero lo hizo. Dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabía que Jesús había pasado ya 40 días y 40 noches sin comer ni tomar agua. ¿Por dónde lo atacó? Por su necesidad física. Había hambre y vino y le dijo, oye, si tú eres hijo de Dios, habla. Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Acaso que tú no eres hijo de Dios? Mira cómo Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está. Satanás no se quedó conforme, regresó con una nueva tentación y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora observa, esta segunda tentación fue diferente. En esta segunda tentación, Satanás se agarró de algo que está escrito en la Biblia
para venir a ver si lograba que Jesús, como decimos comúnmente, pise el palito. A ver si Jesús cedía a lo que él le iba a decir. Y usó una porción de la Biblia. Satanás sabe lo que está escrito en la Biblia. Ojo con eso. Él puede venir con mucho engaño y él puede usar gente a tu alrededor para decirte, ah, no, pero es que también la Biblia dice esto, esto, esto y aquello. Pero tú tienes que estar parado firme en lo que está escrito en la palabra. Tú tienes que estar parado firme en lo que el Espíritu de Dios te ha revelado. Tercera vuelta. Satanás viene una vez más y le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces y únicamente entonces fue cuando Satanás se retiró y le dejó. Y dice la palabra que luego de eso los ángeles vinieron a servir a Jesús. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, resistid al diablo. Pero antes de eso dice, sométete a Dios. Cuando nosotros tenemos muchas veces problemas, la tendencia de la carne, la tendencia de la humanidad nuestra es la queja. En la palabra nosotros encontramos un Pablo y un Silas en el capítulo 16 del libro de los Hechos, presos, golpeados, abusivamente azotados, los metieron en el último lugar, en la cárcel, en lo más profundo. Le amarraron los pies al calabozo. Estaban con sus cuerpos reventados literalmente. Y sin embargo la Biblia dice que en vez de quejarse y en vez de llorar y en vez de hacer el papel de mártires, ellos se levantaron en el Espíritu, se crecieron en el Espíritu y empezaron a alabar a Dios, empezaron a cantar a todo lo que sus pulmones alcanzaban. Y dice la palabra del Señor que eso provocó la manifestación del poder de Dios y vino un terremoto sobre la cárcel, las cadenas de todos los presos se cayeron, el carcelero se iba a matar. Pablo le dice, no hagas eso. No se ha ido nadie, nadie se escapó, no te mates. Y el carcelero corrió y se tiró de rodillas delante de ellos y dijo, señores, ¿qué puedo yo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo yo hacer para tener lo que ustedes tienen? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Resultado de eso, fueron liberados, los llevó a su casa, les lavó las heridas, les dio comida y toda la familia del carcelero se entregó a Jesús. Entonces, la pregunta aquí en estas situaciones que vienen a mi vida es, ¿qué hago? Entonces yo te pregunto, el primer versículo que te leí, ¿qué anuncio vas a creer? ¿Vas a creer el anuncio de la enfermedad? ¿Vas a creer el anuncio del médico que te dice ya no vas a vivir?
Vas a creer el anuncio de los equipos que conectaron a tu cuerpo. Vas a creer el anuncio de las medicinas, de la ciencia. Vas a creer el anuncio del banco. Vas a creer el anuncio de tu compañía de hipoteca. ¿Qué anuncio vas a creer? ¿Vas a creer eso o vas a creer el anuncio del Dios viviente, del Dios del cielo? Te leí anteriormente que la palabra de Dios dice que seamos imitadores de Dios. Entonces, ¿qué es lo que voy a imitar? Voy a imitar lo que Jesús dijo. Escrito está. Obviamente, para poder decir eso con autoridad, yo tengo que saber lo que está escrito. Y de eso vamos a hablar en un próximo programa. Por hoy yo te dejo con esto. Escrito está. Jesús murió en la cruz del Calvario y allí pagó por mi pecado. Escrito está. Jesús destruyó a Satanás en la cruz del Calvario. Yo no voy a creer el anuncio del médico. Yo no voy a creer el anuncio del hospital. Yo no voy a creer el anuncio de las medicinas. Yo voy a creer el anuncio de Dios que dice que en aquella cruz hace más de 2000 años yo fui curado porque en el cuerpo del Señor fueron clavadas todas las enfermedades. Escrito está que Jesús es mi paz. Yo no voy a perder mi paz por los anuncios del mundo, porque el que vive en mí es el que me da la verdadera paz. Entonces, mi amigo, te exhorto en este día a meterte profundamente en la palabra de Dios y a clamar al Espíritu Santo que te dé revelación de las profundidades que se encuentran en la palabra de Dios. Si tú nunca, mi amigo, has hecho aquella oración que yo mencioné antes, yo te invito a que en este momento tú le digas: Padre Celestial, vengo a ti arrepentido porque soy pecador. Yo creo que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, que vino al mundo y murió en la cruz del Calvario y en ella derramó su sangre para limpiarme de todo pecado y de todo mi pasado. Voluntariamente yo quiero abrirte mi corazón y recibirte como mi Señor y mi Salvador. Ven a vivir en mí, lávame con tu sangre, lléname con tu espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito. Yo quisiera que me escribas y me dejas saber que lo hiciste. Escríbeme en el chat de YouTube o escríbeme a mi correo electrónico miguel.asl77@gmail.com. Escríbeme. Me gustaría muchísimo oír de ti y poder ayudarte a crecer en esta nueva vida. Quiero recomendarte mi libro Eventos por Venir, un libro que publicamos a comienzo del año 2020, un libro que explica claramente todo lo que dice la Biblia acerca de lo que estamos viendo suceder y cosas que vendrán en el futuro y cómo nosotros podemos no estar aquí cuando esas cosas sucedan. Hay una promesa poderosísima de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá y recogerá a su iglesia
para que no tengamos que pasar por eso. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por prestar atención. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y será hasta un nuevo segmento de nuestro programa Hablemos Claro. Gracias y muchas bendiciones.